¿Qué les parece si empezamos orando para que Dios el día de hoy pueda cerrar esta serie y creo que sellar todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas semanas? Padre amado Dios, te pido que el día de hoy tú utilices mis palabras, Dios. Utiliza mis palabras como vasijas para transportar tu mensaje. Es tu mensaje y es tu palabra la que cambia vidas, Señor. Entonces el día de hoy sorpréndenos, el día de hoy levanta nuestras expectativas y el día de hoy haznos conocer un poco más de ese gran amor que tienes por nosotros. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te decía, hoy día estoy con sentimientos encontrados porque estamos concluyendo esta serie ¿Quién da tanto por tan poco? Y espero que a lo largo de estas semanas hayas podido al menos pensar en la pregunta y pensar en qué persona podría ser. Y mira, para empezar quiero hacer un pequeño resumen de lo que han sido estas últimas 4 semanas y al mismo tiempo quiero animarte a que pongas en el chat qué es lo principal que has aprendido a lo largo de todo este tiempo. Empezamos hace 4 semanas, 5 semanas, con este primer sábado, este primer mensaje que decía ¿quién da tanto por tan poco? Entonces el primer principio que aprendimos fue el siguiente. Número 1, Dios es la única persona, es lo único en el universo que está dispuesto a dar tanto por personas que rompen cosas. Exacto, personas como tú y como yo. Es el único que está dispuesto a dar un regalo a gente que se le caen las cosas, a gente que se le rompe el celular. Y este regalo se llama gracia. Y es un regalo que no merecemos y lo obtenemos a través de Jesús. De ahí llegamos a la semana 2 que se trataba acerca de 180 grados. Y el segundo principio que aprendimos fue el siguiente. Este regalo llamado gracia inicia un cambio de 180 grados en nuestra vida. Antes solíamos ir en esa dirección, ahora vamos en esta dirección. Antes solía ser conocido como el flojo de la casa, o el mentiroso de la familia, o la tardona del salón, y ahora soy conocido como hijo e hija de Dios. Este regalo inicia en nuestras vidas que ya no somos recordados por nuestros peores errores, sino somos recordados por lo que Jesús hizo en la cruz. Y ahí llegamos a semana 3. Y esta personalmente me gustó muchísimo. Porque ahí tuvimos a Reli, a Jimenita y a Diego compartiendo acerca de todos los beneficios de la gracia. Y ellos tocaron 3 beneficios específicos. La gracia nos da identidad. La gracia nos da intimidad con Dios. Y la gracia nos da propósito. Ahora, de nada sirve tener todo esto en la refrigeradora si cuando llegas a la casa de Dios te quedas en la salita de estar esperando que alguien te diga, oye, puedes servirte. Dios ya nos dice, oye, entra a la casa, métete a la refri, estate como perro en su casa, literal, ten la confianza. Y finalmente, la semana pasada tocamos, creo que una de las cuales muchos de nosotros batallamos, incluyéndome a mí, incluyendo a todo el mundo. Y es acerca de lo que sucede entre nuestras orejas, nuestros pensamientos. Grab, hablamos acerca de que no hay absolutamente nada que pueda separarte de este regalo y que pueda separarte del amor de Dios. Lo único que puede separarte del amor de Dios es la condenación que decides creer en tus pensamientos. Entonces, cada vez que venga condenación o mentiras o pienses menos de ti, recuerda lo siguiente, en Jesús no es que haya menos condenación, en Jesús no hay condenación. Y cada vez que escojas una mentira o escuches una mentira, contrástala con la verdad que dice en la Biblia. Y con eso llegamos a semana 5. Y el título de este mensaje me encanta. Es el siguiente, para nunca olvidar. Y vamos a hablar de este principio. Gracia recibes y gracia das. Ahora, justo estaba recordando, no sé si a ti se sucedía lo mismo en el colegio, pero uno de los momentos más críticos y de crisis en el colegio era cuando normalmente un domingo estaba tranquilo en mi casa, decía, oye, no hay tarea para mañana, y me relajaba, tranqui, bacán.
Pero llegaba el día siguiente, la primera clase, en la primera hora, y lo primero que el profesor decía era: chicos, pueden pasar adelante a entregar sus tareas. Y ese es el peor momento, porque dije: uy, yo no hice la tarea. Y esa caminata desde la carpeta hasta el escritorio del profesor la haces larguísima, como que te das vuelta en el salón, preguntas qué tal, cómo está, o sea, lentísimo. Y cuando finalmente llegas al escritorio del profe y el profe te pide, alumno, su tarea, tienes que serle honesto. Profe, mire, no, me olvidé. Ahora, la mayoría del tiempo el profe te jalaba, normalmente. Y a veces algún profesor te decía: bueno, alumno, el día de mañana puede presentarla con menos nota. Pero 1 o 2 veces me pasó que mi profe me dijo: Selmar, ¿sabes qué? Esta es la última vez que te olvidas la tarea. Mañana puedes entregarla, pero que sea la última vez. Y en ese momento yo recuerdo: ¡wow! O sea, es el sentimiento más increíble, porque obviamente ya estaba preparado para que me rajen, pero recibí algo que no merecía. Recibí un poco de gracia. Ahora, lo contrario a esto es cuando hicimos la tarea, cuando tenemos el cuaderno listo o cuando estudiamos para el examen y siempre hay esa persona en el salón que antes de que el profe se olvide levanta la mano y ¿qué dice? Profe, no se olvide revisar la tarea. Profe, no se olvide que hoy hay examen. A mí me pasaba a veces que estudiaba y yo decía: uy, hoy ya sí he estudiado, estoy listo. Y esperaba hasta que el profesor dijera: bueno, chicos, el momento de examen. Y como no llegaba, sentía esta tensión: oye, pero yo he estudiado y para que me saquen buena nota y examen. Y es interesante porque suceden 2 cosas. En ese momento no nos interesan los que no estudiaron. En ese momento no nos interesan los que no hicieron la tarea. Yo te hago esta pregunta, Gra: ¿por qué hay cosas que quisiéramos entender sobre otros y hay cosas que preferimos ignorar sobre nosotros mismos? Cuando se trata de nosotros, aceptamos a ciegas que la gracia sea inexplicable. Pero cuando se trata de otros, de darla, necesitamos que haya una buena razón. Ok, yo te voy a perdonar, pero dame una buena razón. Oye, necesito una buena razón para creerle a esta persona. Pero ¿te has dado cuenta de la doble moral? Cuando se trata de nosotros, no me importa la razón, solamente quiero recibirla. Es más, Gerab, nos encanta la idea de recibir gracia, pero cuando se trata de darla, se nos hace difícil. Oye, pero es que Selmar, no es justo, pues. Yo sí he estudiado, yo sí me he rajado, yo sí me comporto bien, yo no le hago daño a nadie, no es justo. Quiero contarte una historia que está en Gálatas 2. Y mira, en Gálatas 2, para darte un poco de contexto, hay una conversación entre Pedro y Pablo. Hemos mencionado a Pedro durante estas semanas y tú vas a decir: oye, le hemos dado duro a Pedro. Pero no, me ha encantado hablar de Pedro porque Pedro refleja nuestra humanidad. Pedro es aquella persona que cuando tuvo su primer encuentro con Jesús dijo: Jesús, yo te amo. Tú eres lo máximo, Jesús. Yo estaría dispuesto a ir hasta el fin del mundo contigo. Y como resultado lo traicionó. Como muchos de nosotros cuando por primera vez llegamos a la iglesia o conocemos a Jesús y nos emocionamos. Pero después de que Pedro lo traiciona pasa algo hermoso. Jesús lo restaura y lo restaura de tal manera que Pedro se vuelve la persona que viaja por lugar tras lugar compartiendo el mensaje de Jesús y muchas personas llegan a conocer acerca de Jesús gracias a Pedro. Pero como muchos de nosotros, Pedro se olvida. Pedro en un momento llegó a pensar: oye, pero no se lo merece. Y ahí es donde entra Pablo, porque Pablo también era un judío de judíos, asesino de cristianos, y tiene un cambio radical de vida, un cambio de 180 grados. Y Pablo se enfocó en llevar este mensaje de Jesús a lugares donde nadie había ido antes. Y en esa época los judíos llamaban a otros culturas o países o grupos de personas, les decían gentiles. Que eran como, ciudadanos de segunda clase, como que yo estoy acá bien con mis amigos judíos y tú para allá, con los gentiles. Y lo loco de todo esto es que Jesús dijo que este mensaje de gracia es absolutamente para todos. Pero en Gálatas 2 sucede algo interesante y quiero leerles el versículo 11 y 13. Mira lo que dice. Pablo enfrenta a Pedro. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía,
tuve que enfrentarle cara a cara. Uy, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que Pedro estaba comiendo con gente que había creído en Jesús y que no estaba circuncidado. En esa época, si tú querías tener algo para poder acercarte a Dios, tenías que ser judío. Es más, tenías que cumplir ciertas normas y dentro de ellas estaba la circuncisión. Y Pablo nos decía, oye, Pedro, ¿no te acuerdas que tú comías con todo el mundo? ¿No te acuerdas que tú comías con toda gentita que creía en Jesús? Pero después llegaron algunos amigos de Santiago y Pedro no quiso comer más con gentiles. Oye, ¿qué cambió? ¿Por qué cambiaste? La Biblia nos cuenta, Pedro tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso se dejó llevar por esa hipocresía. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte lo que le dice Pablo a Pedro! Es que date cuenta de lo siguiente. No es que Pedro dejó de comer con personas. En esa época la mesa era un lugar importante. ¿Cuál fue el lugar donde Jesús estuvo por última vez reunido con sus discípulos? Una mesa. Y normalmente los cristianos en esa época, cuando se sentaban en la mesa, recordaban el sacrificio de Jesús, hacían la Santa Cena. Y hubo una época que Pedro se juntaba con todo el mundo que había recibido a Jesús y hacían la Santa Cena juntos. Y Pablo en este momento le está diciendo, ¿acaso no te acuerdas? ¿Acaso no te acuerdas? Es que antes de poder recibir este regalo, antes de que Jesús viniera, si tú y yo queríamos acercarnos a Dios, teníamos que cumplir como 613 normas al pie de la letra. Y si no lo hacíamos, estábamos completamente destituidos. Y llegó Jesús con un mensaje de amor para todos. Pero Pedro se había olvidado. Ahora, yo no quiero pensar que se había olvidado porque quería olvidarse. Date cuenta de lo siguiente, la Biblia nos cuenta que tenía miedo a la crítica de los que insistían. Y lamentablemente la gente siguió el ejemplo de Pedro porque como seres humanos nos es más sencillo juzgar que dar gracia. Nos es más sencillo preguntar por razones por la cual te debería perdonar en vez de darnos cuenta de lo que Jesús hizo en mi vida, que fue perdón aun cuando no me lo merecía. ¿Tienes a alguien en tu vida que no estás de acuerdo en todo? ¿Tienes a alguien en tu vida que no cree lo mismo? Te hago la siguiente pregunta. ¿Tú por ser cristiano estás por encima de ellos? ¿O tú por ser cristiano estás por debajo de ellos? Lo interesante de esto es que Pedro vivió algo que tú y yo vivimos hoy en día, que es presión de grupo. Nuestra cultura nos dice, oye, si alguien comete un error, no se lo merece, cancélalo, júzgalo, critícalo, agarra este 1% de su vida y hazlo que lo persiga el resto de su vida. Y por presión de grupo, Pedro dejó de dar la gracia que había recibido. Y mira qué dice el versículo 16. Pablo le dice, oye, Pedro, no. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesús y no por obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante obediencia a la ley. ¿Qué está diciendo esto? Nadie jamás podrá ser declarado justo por lo que hace por Dios. Absolutamente todos nosotros seremos declarados justos por nuestra fe en Jesús, es decir, lo que Dios hizo por nosotros. Pablo entre líneas está haciendo una pregunta muy fuerte. Oye, Pedro, ¿por qué exiges que gente libre sea esclava de nuevo? ¿No es lo que hacemos cuando pensamos que unos se merecen gracia y otros no? Nunca olvides que la misma gracia que has recibido
está disponible para la persona que más odias. Para la persona que menos te cae, esa gracia está igual de disponible como para ti y como para mí. Es que la pregunta es la siguiente: ¿quiénes somos nosotros para decir quién se lo merece y quién no? Es más, ¿quiénes somos nosotros para poner las cadenas que Jesús ya quitó? ¿Acaso estamos por encima de alguien? ¿O por debajo de alguien? Cuando pensamos que hay gente que no se merece este regalo, estamos diciendo lo siguiente: oye, Jesús, lo que hiciste en la cruz no fue suficiente. Te faltó un poquito de sangre. No fue suficiente. Es más, déjame ayudarte con mis buenas obras. Y date cuenta de esto: al tratar de ser más justos y más buenos ante Dios, terminamos siendo menos justos con Dios. Imagínate Dios en el cielo diciendo: oye, ¿no se dan cuenta que yo he muerto, he enviado a mi hijo a morir por ellos? ¿No se dan cuenta y aún así quieren dar esto después de yo haber dado tanto? ¡Qué injusto! Tal vez te podrías preguntar, Gerard Selmar, pero ok, no entiendo. Si Dios justifica a los buenos, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de ser bueno si es que Dios justifica a los malos? ¿No podemos hacer lo que nos gusta, vivir como nos plazca? No entiendo, Selmar. Gerard, date cuenta de lo siguiente: salvación no te hace perfecto, salvación te hace santo, es decir, separado por Dios. Tu viejo yo está ahí, solo que con menos frecuencia. Y esto es lo que le pasaba a Pedro. Pedro antes ya había caído sobre la presión de grupo. Ahora, lo interesante de esto es, y de esta pregunta: oye, ¿entonces puedo hacer lo que me da la gana? Imagínate que tú estás en una corte frente a un jurado y eres culpable. Eres 100% culpable y tienes toda la evidencia del mundo. Todo el mundo te vio cometer ese error. Y justo antes de que el martillazo del juez sonara, Jesús entra y dice: yo voy a tomar su lugar. Te pregunto, ¿cuál sería la respuesta, tu respuesta, hacia Jesús después de haber hecho eso? ¿Acaso sería: uy, ahora sí, puedo hacer lo que se me da la gana, soy libre, voy a volver a robar, matar, asesinar, ser adicto, lo que fuera? Nada que ver. Nuestra respuesta sería: wow, tan grande amor, tan grande amor. Y es eso lo que estamos llamados a vivir: a acordarnos de tan grande amor y acordarnos de que ese mismo amor está disponible para todos, para todo aquel que crea. La gracia no solo tiene poder de cambiar tu vida, la gracia tiene poder de cambiar la vida de los que te rodean. Pero eso solo sucede cuando la das, no cuando te pones a pensar quién se la merece y quién no. Gracia no te pone por encima de nadie, ni te pone por debajo de nadie. Gracia te dice: eres hijo, hija de Dios. Es más, te trae un balance a tu vida donde recibes un regalo y lo das libremente a quien no se merece. Entonces, para nunca olvidar, tienes un regalo, tienes buenas noticias, y buenas noticias existen para ser entregadas. No pongas las cadenas en otros que Jesús ya quitó. No vale la pena. No vale la pena, porque la estrategia principal del diablo es hacerte creer que no tienes acceso a la gracia. O peor aún, que otros no se lo merecen. Su estrategia principal. Por eso vemos a gente tan dividida hoy en día. Ahora quiero terminar con esto, porque Pablo dice algo impresionante en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. La persona que solía ser, mis errores, mi falta de propósito e identidad, mis adicciones, todo eso ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te has dado cuenta del amor que Jesús tiene por ti?
Tal vez estás aquí por la primera vez y no entiendes mucho lo que estamos hablando. Pero te hago la siguiente pregunta. ¿Te das cuenta del amor que Jesús tiene por ti? Si miramos el versículo nuevamente, nos damos cuenta que el verbo amar está en pasado. Yo nunca había visto esto. El verbo amar y entregar están en pasado. ¿Y sabes qué significa? Que no hubo un momento en donde Jesús no amó al mundo. No hubo un momento en la historia donde Jesús no amó al mundo. Él nos amó desde la eternidad hasta la eternidad, una vez y para siempre. Ese es el amor que me apasiona. Ese es el amor que cambió mi vida. Y ese es el amor que puede cambiar tu vida el día de hoy. No tienes que cumplir 613 cosas para ganarte ese amor. Solamente tienes que creer que Jesús ya te lo dio y recibirlo, poner tu fe en Jesús.